Muy buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener como siempre una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. La llegada del COVID-19 generó en México y en el mundo una fractura social y una crisis de desigualdad de mayor profundidad. Las garantías de bienestar y las aspiraciones de movilidad social, lo que provocaron es que se generara un gran déficit en ellas. Por ello, el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados presentó el informe Nuevas Políticas Públicas contra la Desigualdad, con el propósito de poner a disposición de la siguiente legislatura diagnósticos y propuestas que permitan abordar los problemas derivados de la emergencia sanitaria y también aquellos cambios impostergables para atender algunos de los grandes temas de la agenda nacional. Pero ¿quién mejor para analizar y explicarnos la utilidad de este informe que la secretaria técnica de este grupo, la maestra Adriana Hernández Ortiales, a quien usted ya conoce? Buenas noches, Adriana. Hola, doctor, qué gusto iniciando el año y comenzando una vez más con Cuentas Claras. Ya lo creo que sí, y sobre todo, bueno, pues con la gran responsabilidad que tuviste de ser la secretaria técnica de este grupo de trabajo, iniciaría yo preguntándote por qué se conformó este trabajo y para qué. Gracias. Este grupo de trabajo para la transición hacendaria fue un gran avance de la legislatura anterior porque el coordinador, que fue el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, logró integrar a varios partidos, entre ellos el de Morena, el de Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD, entre otros. El PES también estuvo ahí. También integró a la sociedad civil, asociaciones como el CIEP, como Oxfam, como la FES, como Mexicanos Primero, etcétera. Hubo varias asociaciones que trabajaron y también universidades como el TEC de Monterrey, como el Colegio de México, como el CIDE, etcétera. Fue un trabajo, si se dan cuenta, de partidos políticos, de la ciudadanía y de la academia. ¿Y cuál fue el objetivo? Primero, analizar la situación en la que se encontraba el país en 2021 y lo que se requería para poder llegar a un buen término en 2024. De ahí que se reunieron los grupos que ya les mencioné y entonces se creó una agenda. Esta agenda se planeó alrededor de 5 grandes temas, empezando por los requerimientos de gasto. Es decir, como muchas veces lo hemos dicho aquí en Cuentas Claras, tenemos un presupuesto que generalmente no alcanza para todas las necesidades que tiene el país. Entonces partimos de que los recursos son escasos y las necesidades son abundantes. Por eso el primer capítulo de este libro habla de los requerimientos de gasto. ¿Cuánto se necesita para atender temas de salud, temas de educación, temas de un sistema de cuidados, de inversión hídrica de manera específica y también en seguridad, que no necesariamente son más recursos, sino aplicarlos de manera eficiente? También se habla sobre una reforma al Sistema Universal de Pensiones, sobre un Instituto de Estudios para la Hacienda Pública, sobre una Convención Nacional Hacendaria y sobre una reestructura tributaria. Es decir, partimos de que no tenemos recursos suficientes. En el capítulo de requerimientos de gasto abarcamos toda la parte de lo que se requiere en el país en estos temas que les mencioné y cerramos con broche de oro diciendo que la única forma en la que podemos sanar todos estos huecos es una reestructura tributaria. Pero no solamente es imponer impuestos, sino también es que estos impuestos vayan a las áreas en las que se necesita. Es decir, que no se vayan a proyectos o a programas donde no se está haciendo un gasto eficiente, sino que vaya a las áreas que antes ya les mencioné. Sí, Adriana, incluso aquí justamente el año pasado contigo revisamos esta debilidad fiscal en nuestro país y sobre todo el escaso margen que hay para atender justamente las necesidades prioritarias de todos los ciudadanos. Pero ahora con
los resultados de la pandemia y lo que sigue ocurriendo en materia, obviamente, de salud, de educación y del bienestar social de la población, ¿crees tú que entonces lo que hizo la anterior legislatura, ahora con esta, por eso se llama grupo de transición, las propuestas vayan en camino de verlas concluidas, algunas de ellas en este trienio? Sí, justo es, el libro lo que hace un llamado es que si no se hacen este tipo de mejoras, no podríamos cerrar el sexenio con todo lo que se propuso al inicio y con mejoras, aún si no hubiéramos tenido pandemia, imaginando ese escenario, es necesario tener este tipo de reformas, este tipo de iniciativas, porque aún sin pandemia serían necesarias. Entre ellas, por ejemplo, en salud es que todos los mexicanos cuenten con acceso a un hospital, con acceso a medicamentos. Si bien eso está plasmado en la Constitución como un derecho universal para cada uno de los mexicanos, en el presupuesto no. El presupuesto no tiene suficientes recursos para que todos los mexicanos hoy, que si tienes COVID o que si tienes alguna otra enfermedad, vayas y te surtan una receta. Entonces, ese tipo de medidas son necesarias para que haya recursos necesarios para, por ejemplo, garantizar la universalidad en el acceso a la salud. En el tema de educación, también en la Constitución quedó plasmado que todos los mexicanos tienen derecho a la educación superior y el Estado deberá proveerla. Pero en el presupuesto, nuevamente, no hay recursos suficientes para que esto sea garantizado. En el tema de seguridad, es necesario crear un cambio de timón en la política, no solamente de aumentar recursos, sino porque muchas de las asociaciones que han participado en estos foros nos han dicho justo que no es más recursos, porque ya ha quedado demostrado que más recursos no disminuyen la inseguridad en México. Entonces, como te mencionaba, este es un llamado para que no solamente sea de un partido, es un llamado de de todos los partidos que conforman hoy la política de este país, de toda la academia, de todas las asociaciones civiles, para que hagamos un cambio de timón en la política pública de este país. Y se le entrega a la siguiente legislatura para que tomen estas medidas y sean plasmadas para empezar en el presupuesto 2022 y seguir hasta los siguientes 23 y 24. Esto no se queda solamente en el libro, que los invito a que lo puedan leer, sino que va a haber una serie de jornadas en todo el país, coordinadas por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, en donde va a estar llamando a más universidades, llamando a más sociedad civil, llamando a más partidos a que se unan en este llamado nacional para un cambio de timón en la política pública de nuestro país. En ese llamado, mi querida Adriana, está incluido el Poder Ejecutivo, porque si uno revisa en materia de obra pública, tenemos el rezago en términos de lo que representa la obra pública, es decir, la inversión pública en proporción del presupuesto, del Producto Interno Bruto más bajo de la historia. Sí, es un llamado, por eso es que se requiere hacer iniciativas a más tardar antes de mayo de este año para que sean incorporadas en el presupuesto 2023. Porque como ya hemos mencionado aquí, si una política pública no tiene recursos, no existe. Entonces, todo lo que se ha mencionado en este libro, en esta propuesta, si no se le asignan recursos para el siguiente periodo y los que vengan, igual será letra muerta. Entonces, por eso es un llamado de la sociedad civil hacia el Ejecutivo. Sí, llamó mucho mi atención, Adrián, en este documento de 247 hojas, que desde luego no entré a los detalles, pero particularmente que las propuestas no solamente se centran en los de carácter fiscal, sino incluso, por ejemplo, en materia educativa, la urgente necesidad que hay como resultado justamente de la pandemia de relanzar el modelo educativo para recuperar en lo posible el daño causado por el confinamiento. Sí, justo, no solamente, como les mencionaba, es que todos tengan derecho desde la educación básica hasta la superior, sino que también tenemos que enfocarnos en que durante este periodo de pandemia las escuelas sufrieron el abandono y muchas no están en condiciones todavía de abrir las puertas y entonces que los chicos puedan volver a estudiar. Entonces también aquí vienen propuestas de ese estilo, que se requieren al menos recursos para garantizar un lavamanos en cada escuela, ¿no? Y ese simplemente es el 10% de lo que hoy está presupuestado. Entonces son pocos los recursos. El sistema de cuidados, se tiene una propuesta para los niños en primera infancia, para personas con capacidades distintas y para personas en la tercera edad. Si bien es un gasto muy grande,
no se está proponiendo que desde el primer presupuesto ya venga todo el recurso que se requiere para esta propuesta, sino que venga de manera gradual, pero que sí ya venga etiquetado como un programa y que pueda venir un presupuesto inicial. Es decir, no estamos pidiendo en cada una de estas propuestas que de inmediato en 2023 se tengan recursos para atender cada una de ellas, pero sí dar un primer paso en donde se tenga al menos un primer escalón, un primer programa en el que se pueda garantizar cada una de las propuestas que están aquí descritas. Sí, finalmente, Adriana, dado que está construido este trabajo en 5 pilares, te propongo que en siguientes programas podemos ir analizando cada uno de ellos, pero en este momento te pediría especial mención en materia de seguridad. ¿Qué se prevé también que los gobiernos locales, los llamados subnacionales, hagan en materia de esfuerzo fiscal para reforzar sobre todo la seguridad? Sí, lo que se busca en materia de seguridad es que los programas que estaban destinados a las policías municipales sean reintegrados y que además sean de manera transparente, de manera eficiente y que sean capacitados las policías municipales de una mejor manera para que puedan tener el control de cada uno de sus territorios. En materia de seguridad, no se está proponiendo un aumento como tal sustancial de recursos, como sí se hace en todas las demás propuestas, sino regresar a lo que ya se tenía y mejorarlo. O sea, es volver a darle ese sustento a las policías locales y volver a hacer el gasto de manera eficiente y no dejar desamparados a los estados en materia de seguridad. Es decir, hemos tenido un modelo que transitó hacia hacerlo central, es decir, que hoy la seguridad está en manos del ejército o de la marina y se abandonaron las policías locales. Entonces se está proponiendo que no sea así, sino que volvamos al esquema en el que todos trabajamos juntos para garantizar la seguridad de nuestro país. Sí, pues qué bueno, ¿verdad? Que fue incluso pues un documento promovido por los propios diputados de todas las corrientes políticas para que lo lleven a cabo en estos años por venir. Muchas gracias, mi querida Adriana, y entonces te propongo eso, que sigamos desmenuzando esta riqueza de diagnósticos y propuestas. Claro que sí, vamos a desmenuzar cada uno de los capítulos y también vamos a darle seguimiento. Van a estar en varios estados de la República, en varias universidades del país, promoviendo cada una de estas iniciativas. Y si alguien tiene alguna iniciativa, es bienvenida para poder promoverla y que quede plasmada en el presupuesto 2023. Cómo no, mi querida Adriana, como siempre te envío un fuerte abrazo, lo mejor para ti en este 2022 y muchas gracias por tu apoyo para Cuentas Claras. Gracias, doctor, que esté muy bien, hasta luego. Gracias. Bueno, pues los diagnósticos y propuestas de políticas públicas, incluyendo la fiscal para atender no solo la desigualdad, sino otros problemas estructurales, ya no solo son importantes, sino urgentes, tal y como acabamos de escuchar en la voz de nuestra invitada. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.